Pues vamos a comenzar y os doy la bienvenida. Qué alegría que nos encontremos al inicio de este año en estas sesiones que buscan fundamentalmente dos cosas, ¿no? Lo primero es transmitiros un legado, que es el carisma que el Señor suscitó al jesuita Francisco de Paula Vallet, y que entendemos que es un legado carismático que no es para que nosotros nos lo quedemos, sino para que os lo podamos transmitir. Y es un acto de responsabilidad por parte de quienes nos sentimos y sabemos Iglesia, el no quedarnos las cosas para nosotros, sino transmitirlas, ¿no? Entonces, queremos transmitiros este legado que no es simplemente un conjunto de sabidurías más o menos ancestrales, sino que entendemos que pueden ser elementos suficientemente prácticos para vuestra vida y para crecer en santidad, que es la vocación de todo cristiano. Entonces, esta es la primera finalidad de estos encuentros, transmitiros un carisma y, en un segundo momento, el irnos formando en este marco de pertenencia que es el Centro de Orientación Familiar Sagrada Familia de Cristo Rey. Sabéis que aquí hay un COF y en el COF actúan determinadas personas que acompañan a otras en determinadas situaciones, normalmente situaciones de carencia, ¿no? O bien porque están pasando o atravesando momentos límite o momentos difíciles en sus matrimonios o en sus sistemas familiares, ¿no? Y entendemos que este puede ser un buen espacio para lograr estas dos cosas: transmitiros el carisma y daros también elementos prácticos para poder gestionar situaciones que cada uno viva en su respectivo ámbito, o poder ayudar a otras personas acompañándoles en sus situaciones, pues muchas veces deficitarias y de carencia, ¿no? Bien, uno de estos elementos es la gratitud. Y vamos a hablar hoy precisamente de la gratitud. Si os parece, como metodología, vamos a hacer una primera parte expositiva. Voy a intentar ser lo más sintético posible, pero quiero deciros bastantes cosas. Y luego podemos dar también tiempo de interactuar, de comentar, de preguntar lo que no haya quedado suficientemente claro. Yo, con vuestro permiso, me voy a sentar porque ando como a medio as y con un poco de lumbalgia. Entonces, pero yo, los que me conocéis, soy bastante hiperactivo y me gusta estar moviéndome, pero hoy me tengo que sentar. Vamos a empezar con una oración, que me gusta especialmente, de San Ireneo de León, que dice así: si pues eres tú hechura de Dios, deja obrar a la mano del artista, que hace todas las cosas a su debido tiempo. Ofrécele tu corazón suave y moldeable y conserva la figura que te ha dado el artista. Que tu barro sea húmedo, que no se endurezca y pierda la huella de sus dedos. San Ireneo de León, que, como bien sabéis, fue apóstol de Policarpo, y Policarpo se codeó nada más, nada menos que con San Juan. Por tanto, todo lo que nos dice San Ireneo de León en clave de encarnación lo ha bebido de una fuente muy directa, que es Policarpo. Y Policarpo de Esmirna, actualmente Turquía, se lo ha escuchado a San Juan, evangelista. Pues esta oración, que es una de las oraciones más bellas y más conocidas del propio Ireneo de León, nos ayuda a entender que el hombre, ante todo, es criatura. Y cuando hablamos de un concepto como es la gratitud, es importante, por no decir fundamental, reconocernos como criaturas. Es decir, que si yo no me he dado la vida a mí misma, sino que mi existencia es fruto de esa liberalidad de Dios conmigo, es decir, que es un regalazo impresionante, mi existencia la he recibido de otro, de Dios, y eso despierta en mí gratitud. Y esa gratitud debe recorrer transversalmente cada poro de mi ser. Enfrentar la vida y enfrentar la realidad, no como que alguien me debe algo, sino precisamente como el resultado, es decir, la realidad de la cual yo formo parte, soy el resultado de un exceso del amor y de la generosidad de Dios, cambia por completo, ¿no? Por lo tanto, ser criatura nos vincula radicalmente a Dios, que es el artífice, es el artista que hace
que mi vida sea como el barro húmedo, dice San Ireneo de León. Por lo tanto, no puedo vivir separado de Él. Eso quiere decir que no está Dios por un lado y yo estoy por otro, sino que Dios está en ti y tú en Dios. En tal medida, como dice San Agustín, que es más íntimo que mi propia intimidad. Y esto es súper importante, como el principio o la certeza teológica sobre la cual se levanta toda concepción de la gratitud. Si yo no me reconozco criatura, qué difícil lo tendré para sentir gratitud ante las miles de circunstancias que suceden en la vida, ¿no? Fijaos que hoy en filosofía se discute mucho el concepto de naturaleza. Hoy nadie se pone de acuerdo qué es el hombre. Hoy nadie se pone de acuerdo, filosóficamente hablando, cuándo comienza la vida. Entonces, si vivimos en un mundo en el que se niegan las certezas más fundamentales, ¿cómo podemos esperar esas actitudes como la gratitud que deberían de impregnar el tono vital de un ser humano, ¿no? Es decir, si yo no me reconozco criatura porque no existe creador y porque mi vida no se la debo a nadie, mi vida no es un regalo, sino fundamentalmente es una conquista y es algo que yo mismo me produzco, ¿no? ¿Dónde queda el sentido de la gratitud? Yo lo explico de una manera muy sencilla. ¿A que no da la misma alegría darse un homenaje a sí mismo que alguien te regale algo? Tú puedes dar el homenaje de los homenajes. Es decir, como a mí este año nadie me ha regalado nada, ya estoy yo para regalármelo a mí mismo. Bueno, pues muy bien. Si tienes dinero y te puedes hacer un buen regalo, tú vete a hacerte un buen regalo. Pero dime la verdad, ¿eso te hace tan feliz como si alguien te viniera a dar un regalo, aunque sea de un valor material muy inferior a lo que tú te has comprado? Evidentemente no. ¿Por qué? Porque esa dimensión de don y de regalo tiene la capacidad de responder a ese anhelo que todos llevamos en nuestra vida, ¿no? Que es que sea alguien que me da algo y que se da en lo que me da. Eso es la esencia del propio regalo. Y eso apuntan determinadas expresiones bíblicas. Soy imagen y semejanza de Dios, soy obra de sus manos, Él ha formado mi corazón, soy hijo suyo. Son esas expresiones de la impronta o huella que Dios quiere dejar permanentemente en nuestra vida y de la que se hace eco Ireneo de León, ¿no? Es decir, Dios está en nosotros de un modo activo, creándonos y recreándonos continuamente. Es decir, nuestra vida no está acabada, sino que nuestra vida está permanentemente recreándose. Y esto es algo maravilloso. Tenemos que dejarle a Dios que termine su obra en nosotros, porque no la ha terminado. Esto no se termina hasta el final. Y esto supone vivir agradecido. Por lo tanto, una primera cuestión fundamental es que para vivir agradecidos tengo que reconocerme criatura y por tanto tengo que reconocer un creador y por tanto tengo que reconocer que yo no me debo la vida a mí, sino que se la debo a Dios, de quien la ha recibido de forma gratuita. Y una segunda consecuencia, una segunda actitud, es que cuando yo me reconozco criatura, me reconozco al mismo tiempo valioso y por ello digno de ser amado. Una persona que no se considera digna de ser amado tampoco es capaz de vivir con gratitud ese don del amor de Dios, ese valor fundamental. ¿No valéis vosotros más que los pájaros?, dice el Señor. Hay un autor que yo siempre cito, que no es que me guste demasiado, pero es un cantautor que tiene poemas bellos, ¿no? Silvio Rodríguez, ¿no? Silvio Rodríguez tiene un canto, tono poético, que dice: debes amar la arcilla que va en tus manos, debes amar su arena hasta la locura, y si no, no la emprendas, que será en vano. Solo el amor alumbra lo que perdura, solo el amor convierte en milagro el barro. Debes amar el tiempo de los intentos, debes amar la hora que nunca brilla, y si no, no pretendas tocar lo cierto. Solo el amor engendra la maravilla, solo el amor consigue encender lo muerto. Me parecen unas palabras que responden a esa intuición, esa capacidad de percibir la realidad en su dimensión más profunda, ¿no? que es el amor. Bien, esto como preámbulo de lo que os queremos contar en esta tarde, ¿no?
Pero fijaros, ¿cuál es la amenaza a esa gratitud, a esa concepción de la criatura donde uno se reconoce valioso? Pues en las imágenes que todos llevamos incorporados de Dios. Es decir, hay imágenes de nosotros mismos que tienen que ver con imágenes importadas, bien sea bajo nuestros modelos educativos, etcétera, que hemos recibido de otros. Yo recuerdo una charla que di a las mujeres de Maús en el Carmen, que hablaba muchísimo de... Bueno, hablé mucho, me detuve en hablar excesivamente de esto. Y no sé si excesivamente, pero me parecía importante, ¿no?, en una charla sobre Dios Padre, ¿no? Y hoy quiero recoger algunas de estas notas, aunque evidentemente no voy a detener lo mismo. Yo hablo de 4 modelos de Dios que hay que corregir inmediatamente. Como dice Cotelo en una de sus películas, hay que hacerse ateo inmediatamente de ese Dios, porque no existe, ¿no? Un Dios paternalista, donde yo le controlo, es decir, donde yo establezco qué es lo que necesito de él, pero él se queda al margen de mi vida. En ese sentido, un Dios paternalista, un Dios que provee, un Dios proveedor, pero ese Dios proveedor no tiene que ver con mi vida. Un Dios tutor, al que yo huyo. ¿Por qué? Porque un tutor viene a condicionar la vida de alguien normalmente desde fuera, pero a quien yo de alguna forma le huyo, le rehuyo, le esquivo, ¿no? Ese es un segundo concepto de Dios, muy anclado sobre todo en el deísmo del siglo XVIII, que ha impregnado mucho también nuestra cultura y nuestra cultura religiosa. Es una segunda imagen de Dios de la cual hemos de huir. Una tercera imagen de Dios que es el llamado Dios nodriza, es decir, ese yo dependiente al que yo necesito, pero él en definitiva me protege de la vida, ¿no? Un Dios que me protege de la vida, ¿no? Un Dios del cual yo termino dependiendo, y a veces dependiendo neuróticamente, es decir, donde queda neutralizada mi libertad, precisamente por una cuestión de dependencia, de necesidad, porque Él me protege de esa vida que vivo como una especie de amenaza y no como de una oportunidad. Y finalmente, un Dios que podríamos decir un Dios colega, ¿no? Es decir, un Dios frente al cual yo soy independiente, radicalmente autónomo, donde yo lo utilizo y donde Él termina siendo un satélite alrededor de mi vida. Esos 4 conceptos de Dios inspiran 3 maneras de ser que atentan contra la gratitud. ¿Y cuáles son esas 3 formas de ser que amenazan esta virtud, como vamos a ver dentro de un momento, que es la gratitud? Pues mirad, uno es el yo autosuficiente, es decir, pensar que todo depende de mí. O sea, en el fondo, en la vida, yo sé lo que hay que hacer, yo sé lo que es lo bueno, yo sé lo que es lo malo, yo soy quien decide qué merece la pena vivir, cómo, cuándo, por qué. O sea, yo soy el Dios de mi vida. Yo quedo como atrapado en mi propia quimera. Hago de mi ideal mi propia quimera. Frente a ese yo autosuficiente está un yo insuficiente. Es decir, nada depende de mí. Esa baja autoestima en la que vivo anclado. Soy un desastre total, los demás siempre saben más que yo, tienen más cualidades que yo, viven mejor que yo no soy nadie, no cuento más que para hacer bulto. Lo que yo piense, lo que yo haga, lo que yo sienta, eso es secundario, eso es irrelevante, y por eso no hablo, porque siempre que hablo meto la pata, ¿no? Yo quedo aplastado por el ideal. Y finalmente está el llamado yo fragmentado, que es otro tipo de dependencia, es decir, que las cosas son tan complejas, y esto se escucha muy a menudo, que hay que simplificar, no puedo hacer todo a la vez, así que me divido y me planifico, esa palabra tan de moda, ¿verdad? Yo soy distinto según los contextos, en la universidad soy de una manera, en mi casa soy de otra, en el trabajo soy de otra, en mi parroquia soy de otra, o en mi movimiento soy de otra. Hay tipos de relaciones que las enfrento así, hay otro tipo de relaciones que las enfrento de otra manera, y me doy cuenta que no tengo una unidad de vida que me permite ser yo en todos y cada uno de los escenarios, ¿no? Y eso genera muchísima frustración, ¿no? Según las dimensiones de mi ser, hay ideas que van por un lado, sentimientos que van por otro, acciones que van por otro, donde la inteligencia, la afectividad y la voluntad no van alineadas. O según los momentos, si estoy cansado, pienso y siento de una manera,
si estoy contento, si estoy triste o estoy desesperado de otra, si voy de marcha con los amigos de una, si estoy en un ambiente mucho más sosegado de otra. O sea, un yo fragmentado, roto, destrozado por distintos ideales. Bueno, pues frente a eso, frente a ese mundo que de alguna forma llevamos o podemos llevar más o menos conscientemente, cargado como una mochila, os queremos presentar lo que yo entiendo, lo que nosotros entendemos que es una virtud tremendamente terapéutica para sanarnos de todo eso, como es la gratitud. Y fijaos, la gratitud como tal, y apelo a la definición que hace la Real Academia Española sobre la gratitud, define la gratitud como una emoción y como un modo de conocimiento, y como el valor de repetir prácticas para crear una disposición a esa virtud que es la gratitud. Y esto es muy importante, ya veréis por qué. Porque los riesgos y las dificultades para agradecer en distintos tiempos de la vida, en distintos tiempos espirituales, especialmente en medio de las adversidades, y no sucumbir en una especie como de vida derrotista o pesimista, existencialmente hablando, tiene que ver precisamente con la gratitud como emoción, insisto, y como modo de conocimiento. Entonces, la importancia de repetir prácticas de acción de gracias. Fijaos que el yo humano solo se hace luminoso para sí mismo desde esa doble lectura. Cuando yo me recibo de otro distinto a mí, es decir, cuando alguien me dice es bueno que seas, es bueno que existas, y para poder existir para otra cosa que trasciende mi propio yo. Dice San Ignacio de Loyola que solamente quien sale de su propio amor, querer, interés, alcanzará la felicidad. Entonces, cuando yo me recibo de otro que no soy yo, sino que me levanto por la mañana y me miro al espejo y digo, mira, aunque me falte pelo, dientes, dioptrías, soy un regalo. A veces hace falta tener mucha fe para decir eso, ¿eh? Sobre todo, depende a qué hora te levantas y en qué estado anímico te levantas, ¿no? Pero dices, soy un regalo, Señor. Yo no me debo a mí mismo, yo no me levanto esta mañana porque sí, sino porque me recibo a mí mismo desde lo que soy, un don para ti y para los demás. Entonces, cuando yo soy capaz de hacer eso y cuando soy capaz de trascender mi propio amor, querer, interés y entender que mi vida es para los demás, es ahí donde nace la gratitud y es ahí donde el yo se hace luminoso para sí mismo, desde esta doble lectura, insisto, y todo comienza ahí, de las diversas lecturas que puedo hacer de mí mismo, de la lectura que puedo hacer del mundo, de los demás. Hay una que consiste en verme surgiendo permanentemente del amor de Dios, recibiéndome de Él, y en la que todo lo demás lo veo surgiendo también de ese mismo amor. Bien, uno de los mejores conocedores de San Ignacio de Loyola, Barry, dice, respecto al perfil de Ignacio, decía, su vida de oración era tan intensa que durante la misa a menudo tenía que hacer una pausa porque sus ojos se llenaban de lágrimas y no podía ver. Después de un tiempo, el lagrimeo constante comenzó a afectar sus ojos. Fijaos que esas lágrimas de San Ignacio no eran lágrimas de dolor, de pena, de culpabilidad, de desesperación, sino fundamentalmente eran lágrimas de gratitud. Una de las frases más célebres de San Ignacio de Loyola es, Señor, que no sea impedimento a tu gracia, pero que en eso sigas sintiendo contentamiento y alegría espiritual. O sea, qué santo hay que ser, ¿no? Para decir, ni siquiera el que yo te sea impedimento es causa de mi tristeza, sino que me lleva a emocionarme por no tirar la toalla sobre mí, Señor, que siendo impedimento a tu acción, tú me sigas queriendo como me quieres. ¡Qué grande eres!, ¿no? Oye, qué humilde hay que ser para reconocerse amado de esta manera, ¿no? Bien, dicho esto, San Ignacio dirá que todo bien desciende de arriba, que es una verdad de carácter teológico y antropológico. Fijaos, esto es importante,
Y yo, para mí, este es el gonde de lo que os quiero contar esta tarde. Es decir, en un sentido profundamente creyente, que es como nosotros tenemos que acercarnos a la realidad de nuestra vida, es decir, que el ser creyentes nos afecta radicalmente, no podemos ver la realidad sino desde Dios. Hay dones que no solo no se merecen, sino que nunca se podrán corresponder o pagar debidamente, como es el don de la vida. Por eso yo le digo a los hijos, agradecer lo que vuestros padres han hecho por vosotros, porque nunca va a ser suficiente. El don de la vida es algo tan grande que nunca vas a poder pagarlo debidamente. ¿Y qué ocurre? Que yo no puedo vivir como deudor ansioso, sino que yo tengo que vivir con una santa y sana, ambas, gratitud y con reverencia ante esa gratitud divina que ha tenido al haberme llamado, no arrojado, sino haberme llamado a la existencia. ¿Sabéis que en psicología hay una corriente que busca descentrar la psicología de lo patológico, de lo enfermo? Hoy hemos clinicalizado mucho nuestros discursos, ¿no? Y parece como que, bueno, hay que dar tratamiento terapéutico a todo lo que te pasa. Y no digo que no, hay depresiones que lógicamente hay que tratarlas como enfermedad propiamente, ¿no? Y para eso están los psiquiatras, para eso está la medicina y para eso están los terapeutas y para eso están los psicólogos. Pero no nos olvidemos, no toda enfermedad con derivación hacia nuestro sistema nervioso, hacia nuestra sensibilidad, nuestras distorsiones cognitivas, tienen un origen propiamente, como decir, conductual o psicoanalítico, no, sino hay cuestiones profundamente espirituales. Entonces, hay una corriente cada vez más que habla precisamente de cómo estudiar científicamente las fortalezas humanas, y la gratitud es una de ellas, que se ha concebido y se va concebiendo como una especie de fortaleza trascendental por el valor positivo, porque lleva a la persona más allá de sí misma. O sea, una persona que es capaz de vivir en clave de gratitud es capaz de ir sanando procesos interiores, que de otra manera lo va a tener mucho más difícil. Y por eso, y aquí San Ignacio nos enseña muchísimo, San Ignacio es un hombre del siglo XVI, pero que hubiera podido vivir perfectamente en este siglo, ¿no? Lo cognitivo, en la gratitud, es un modo distinto de conocer lo vivido. Y ahora me explico. Lo vivido que uno va descubriendo, o donde uno va descubriendo bienes recibidos de la generosidad de un donante y va percibiendo esos mismos dones recibidos como inmerecidos. Bueno, pues este conocimiento, o como dirá San Ignacio, reconocimiento, ¿sabéis lo que ocurre? Que moviliza la emoción positiva de gratitud. Es decir, cuando yo reconozco cognitivamente, a nivel de pensamiento, yo reconozco que mi vida es un don y le doy gracias todos los días a Dios por ello, y además soy capaz de justificarlo y de razonar por qué debo de vivir una actitud permanente de acción de gracias, ese reconocimiento cognitivo lo que tiene la capacidad es de movilizar mis emociones. Dicho de otra manera, si tú a tu hijo le estás diciendo todos los días eres un inútil, no vales para nada, todos los demás son mejores que tú, ese niño en algún momento se planteará decir yo sobro aquí. O ese niño en algún momento desarrollará algún tipo de distorsión o disfuncionalidad que le lleve a intentar cualquier tontería. ¿Por qué? Porque tú les has estado metiendo inputs en la cabeza que han ido generando en él un estado de ánimo que le lleva a actuar de una determinada manera. ¿Qué ocurre? Si tú utilizas ideas fuerza, motoras, motivacionales, ancladas realmente en la verdad, en la belleza, en la bondad, en el Evangelio, tú lo que estás generando es una movilización afectiva que al final se traduce en un compromiso de la voluntad a vivir de una determinada manera. Este es el proceso que utiliza San Ignacio: reconocer para sentir y para actuar. Es decir, que yo tengo que reconocer intelectualmente o cognitivamente una verdad para que esta verdad tenga la capacidad de movilizarme afectivamente
de movilizar mi mundo emocional y decir, pues es verdad, yo me siento agraciado, yo me siento un afortunado, a pesar de que la vida de pena, ¿no? Para terminar actuando de un determinado momento, frente a cualquier lógica del mérito. Esto es lo que dice San Ignacio. Como se repite continuamente en la liturgia, dar gracias es justo y necesario, es deber y salvación nuestra. Lo decimos en la misa. O sea, al final, si os dais cuenta, en la misa está cifrado todo lo que aquí, de una manera más o menos compleja, estamos intentando desarrollar. Entonces, en la idea de San Ignacio, uno reconoce tres componentes, a modo de síntesis: que el conocimiento del beneficio, es decir, del don, se vuelve conocimiento interno, y conocimiento interno significa reconocerlo interiormente. Tú puedes conocer una persona, pero reconocerla es mucho más que conocerla. Yo te conozco a ti, pero yo reconozco que tú eres mi amigo, que tú eres mi hermano, que tú eres mi confidente. Yo te reconozco, es decir, que te conozco internamente de una manera nueva. Entonces, los tres elementos que pone San Ignacio son el conocimiento del beneficio, que se vuelve conocimiento interno. Eso se carga de emoción agradecida y eso desemboca en una nueva forma de conducta, en el todo amar y servir. Esa frase tan ignaciana, en todo amemos y sirvamos, ¿no? In omnibus amare et servire. Pero fijaos el proceso, que es lo que me interesa que quede claro, ¿no? Reconocimiento, ese reconocimiento me carga de emoción y esa emoción me lleva a actuar de una determinada manera. Y fijaos, hasta en las situaciones más difíciles, el beneficio recibido brilla más que lo que falta. Que aquello que inspira gratitud domina sobre lo que hasta justamente provocaría quejas o lamentos. Me he encontrado con gente con vidas muy desgraciadas, y que vivían y viven en una actitud permanente de acción de gracias. Entonces, San Ignacio no propone pedir directamente la emoción de gratitud, ni tampoco que de repente, de la noche a la mañana, te pongas a actuar con conductas generosas, consecuencias de esa emoción, sino que nos propone algo mucho más fácil: pedir y buscar algo más modificable y más aprendible, que es un nuevo conocimiento, un nuevo reconocimiento del don recibido. Y eso sí lo podemos pedir. A veces, como yo me siento, perdonad que os lo diga así, una porquería, eso me anula a la hora de pedir prolixius, dice San Agustín, con intensidad esa petición de poder reconocer la vida como un don. Pero no esperes a sentir la emoción, empieza a pedir, ya verás que rápidamente surge la emoción, ¿vale? Ese es un poquito lo que dice el propio San Ignacio. Bien, como os decía antes, hablaba de William Barry, habla del principio y fundamento afectivo. ¿Qué significa esto? Insiste que no se debe pasar adelante si no se está convencido de que Dios está de nuestra parte y quiere nuestro bien. Ahora os lo voy a explicar. Desde esa convicción se puede pasar a la primera semana y acceder con confianza a considerar la propia imperfección sin temor a explorar las sombras para saberse bien acompañado. No tengo aquí una pizarra, pero mirad, los ejercicios, sobre todo para quienes no los habéis hecho, son 4 semanas. San Ignacio, sabéis que cuando habla de ejercicios habla de los ejercicios de mes, que son los genuinamente ignacianos. Luego, a lo largo de la historia, ha habido distintas adaptaciones, ¿no? De 8 días, de 4 días, de 15 días, de fin de semana, pero los genuinamente ignacianos son los de mes. Los de mes se caracterizan por las 4 semanas, y cada una de las semanas, primera, segunda, tercera, cuarta, corresponde a un estadio de la vida espiritual. Clásicamente se hablaba de la vida espiritual en 3 términos: la vía purificativa, la vía iluminativa y la vía unitiva. La primera semana, ¿qué hace? Trabajar la purificación de los afectos, la elaboración de la culpa, el arrepentimiento, el conocimiento interno de mis pecados, el desorden de mis operaciones, es decir, reajustar ese caos interno con el que normalmente suelo vivir. En primera semana se fija en ti, pero en segunda semana se fija en Cristo, ¿no? Ha terminado la primera semana ante la cruz,
preguntándome qué he hecho por Cristo, qué hago por Cristo y qué estoy dispuesto a hacer por Cristo. Y la segunda semana es contemplar la vida de Cristo. Y finalmente, la tercera y cuarta semana es la vía unitiva, hacerme una sola cosa con Cristo. Pues bueno, ¿qué dice este autor? Que solamente uno puede pasar a la primera semana, es decir, a considerar su propia imperfección y su propio pecado, si has descubierto algo mucho más importante que tu propio pecado y tu propia condición pecadora, que es tu condición creatural. Si no reconocemos que nuestro principio y fundamento, o sea, sobre el cual se levanta nuestra vida, no es que somos seres pecaminosos, sino que somos seres que hemos sido llamados a la existencia porque Dios nos ama infinitamente, si esa certeza no ha dado forma a nuestra vida, no estamos en condiciones de iniciar o de dar un paso más en la vida espiritual. La vida espiritual no empieza por la toma de conciencia del pecado, ni mucho menos, sino por la toma de conciencia de que somos hijos y que somos hijos amados. Si no, nuestro proceso espiritual siempre va a estar viciado. Entonces, de eso se habla cuando se habla de principio y fundamento afectivo o gratitud disposicional. ¿Qué significa esto de gratitud disposicional? O sea, esta disposición a la gratitud, pues se concibe como un rasgo que nos predispone a percibir más lo bueno recibido y a sentir habitualmente más agradecimiento. Entonces, los autores que han unido las dos cosas, antropología, psicología y espiritualidad, hablan de 4 elementos muy importantes que hemos de tener en cuenta. Uno es la intensidad, otra es la frecuencia, otra es la amplitud y otra es la densidad. No os preocupéis que todo esto está grabado, entonces si no os da tiempo a coger todos los datos. Intensidad. Mirad, la intensidad se refiere a esa respuesta emocional de agradecimiento que va a ser mayor en las personas con este rasgo. Es decir, cuanto más estés dispuesto a agradecer, más intensamente vas a sentir la vida como un regalo. ¿Sí? Sí, sí. Cuanto más estés dispuesto a hacer de tu vida una ocasión de agradecimiento, más intensamente vas a experimentar que la vida es un regalo. Eso significa la intensidad. Y es algo que yo te diría, pruébalo, pruébalo. Ya verás cómo funciona. Segundo aspecto, frecuencia. La frecuencia tiene que ver con la regularidad con la que una persona experimenta emociones propias de agradecimiento. Es importante la frecuencia. Hoy día me decía hace poco una persona a la que le daba las gracias y me dice, ¿por qué? Digo, porque usted me ha atendido, ha estado 5 minutos explicándome una cosa, no, pero es mi deber. Ya, pero aunque sea su deber y usted está haciendo su trabajo como funcionario, es su tiempo, son sus recursos, es su calidad, es su empeño, y yo le doy las gracias. Y dice, pues ahora es que nadie me da las gracias por nada. Estaba como sorprendido, ¿no? Es decir, la gratitud no es nada frecuente en determinados ámbitos, ¿no? Como decía hace poco una madre de familia, ¿no? Es que yo no estoy acostumbrado a que mis hijos me den las gracias, ¿no? Y bueno, pues empieza, ¿eh? Empieza a pedírselo, ¿no? Porque eso es fundamental, más para ellos que para ti. La amplitud, tercer rasgo, hace referencia a las distintas situaciones que producen agradecimiento y personas con alta disposición la van a experimentar tanto ante conductas especialmente generosas como ante esas situaciones que normalmente las consideremos como normales. Hay gente que te da las gracias por cualquier cosa, y no porque sea una actitud impostada, sino porque precisamente todo, la amplitud, todo es ocasión de acción de gracias. Todo. El estar vivo, ¿no? No sé si habéis visto alguna vez la película famosa que suelen poner en Navidad, que es Qué bello es vivir. ¿Recordáis esa escena en la que el ángel le salva y le hace ver la realidad de una manera completamente distinta? Todo, hasta las cosas más insignificantes, eran ocasión de emoción y de gratitud por parte de un hombre que se había tirado al río para acabar con su propia vida, ¿no? Es decir, cómo la vida del ángel, o sea, cómo el ángel te ayuda, o que le ayuda, en esta escena de la película, a mirar la realidad con ojos completamente nuevos. Todo, ¿no? Es ocasión de gracia
y de alegría. Y el cuarto componente, la densidad, que se refiere a la mayor cantidad de donantes o benefactores ante los que se sentirá gratitud, ¿no? Sin duda alguna. Entonces, estos 4 elementos podrían servir como criterios de discernimiento para saber cuál es la calidad de mi gratitud. Algunos estudios exploran cómo esas personas que tienen una actitud de gratitud ante la vida y una percepción global de la vida, es decir, de la existencia como un regalo, van a tener mayor tendencia a encontrar positividad incluso en las circunstancias más desfavorables, más duras y más difíciles. Yo siempre cuento en ejercicios, estuve acompañando a una chica con ELA, había sido premio extraordinario de medicina, la había contratado una universidad norteamericana para proyectos de investigación. Y recuerdo que ella me decía, a punto de morir, o sea, unos meses antes de morir, cuando ya apenas podía hablar, antes de ser entubada, me decía, la alegría y la gratitud que yo experimento cuando suena el timbre de casa y sé que viene el Señor, yo iba los viernes, tal día como hoy, hasta ahora, a llevarla siempre a la comunión, esa alegría y esa gratitud yo no la he experimentado nunca en la vida. Ni siquiera cuando el rey me entregó el premio o me hicieron un contrato económicamente muy suculento. Qué curioso, ¿verdad? Es decir, esas personas que empiezan a entender la vida de una manera radicalmente distinta no necesitan ni siquiera que las cosas vayan a favor, ¿no? Sino que una enfermedad que va a acabar con ella se convierte en una ocasión de acción de gracias y de experimentar una alegría sin parangón. La gratitud, por lo tanto, como una actitud existencial vital, facilita poner el foco de atención en los aspectos positivos de la vida. Entonces uno va ampliando la percepción de los beneficios y de los dones, incluso hasta una enfermedad como el ELA, incluso en situaciones consideradas no agradables, ¿no? Bien, hay autores, voy deprisa, como Emmons, que llama a la gratitud la reina de las virtudes, y cita siempre a Comte, Sponville, los que habéis estudiado algo de psicología os sonarán, que la considera la gratitud, fijaos cómo la definen ellos, en un sentido puramente científico, la más embriagadora de las virtudes y el más virtuoso de los placeres. Me gusta mucho recordar la definición del Catecismo de la Iglesia Católica, que dice que las virtudes humanas son actitudes firmes, fijaos, actitudes firmes, lo llamará en otro momento disposiciones estables, perfecciones habituales del entendimiento y de la voluntad que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la razón y la fe. Pues esta definición de las virtudes humanas perfectamente se puede aplicar a la gratitud. Y por eso que las prácticas diarias y continuas y repetidas de reconocer los beneficios pueden generar un cambio de disposición y de actitud a largo plazo. Lo que pasa es que somos muy cortoplacistas y queremos ver ya resultados inmediatos, ¿no? Entonces, que la gratitud como esa actitud humana, como esa virtud humana, como la define Benedicto XVI, como la define el Catecismo de la Iglesia Católica, que se dé con más intensidad, que se dé con más amplitud, que se dé con más densidad y que se dé con más frecuencia, requiere experiencias intensas de conversión y de encuentro con ese Dios de la donación, junto con muchas prácticas cotidianas y sencillas de reconocer pequeños o grandes beneficios. Yo digo muchas veces, sería muy importante, a lo mejor os voy a introducir aquí un elemento un poco de discusión, a mí me parece mucho más importante levantarse de la mesa dando gracias que sentarme en ella sin haber bendecido. No porque no haya que bendecir la mesa, cuidado, claro que hay que bendecirla, que es una forma de reconocer que esto se nos da. Pero los alimentos ya están bendecidos, forman parte de la creación. Ahora bien, levantarme después de haberme visto beneficiado de los alimentos, sin haber dado las gracias, me parece un gesto estéticamente más feo que sentarme sin haber bendecido. No sé si me explico. ¿Y cuántas veces damos gracias a Dios? Nos levantamos rápidamente, a veces como flechas,
Bueno, a veces sí, no digo que no lo hagáis en casa o no lo hagamos en algún momento, ¿no? Pero recuperar esos gestos, tan pequeños gestos, terminan siendo como muy pedagógicos y muy educativos para saber dónde ponemos nuestra atención. Y con esto no digo que no tengamos que bendecir, por supuesto que tenemos que bendecir, ¿no? Entonces, a eso me refiero cuando hablo de las prácticas diarias, continuas y repetidas. Y nos podríamos atrever a decir también que con lo único indispensable que yo creo que tenemos que quedarnos cuando hacemos un examen de conciencia, fijaos, lo único indispensable no es el dolor de los pecados, sino es la acción de gracias. ¿Por qué? Porque para que un examen de conciencia fluya espontáneamente, necesitamos la gratitud. Un examen que no empieza dando las gracias por lo que he recibido a lo largo del día, es un examen que ya está viciado para el resto de los pasos que tengo que dar. El primer punto, dice San Ignacio, es dar gracias a Dios nuestro Señor por los beneficios recibidos. Si no, tu dolor por los pecados, tu propósito de enmienda, le va a faltar algo importante. Todo eso viene como consecuencia de esa gratitud de llegar al final del día cansado, a veces preocupado, a veces desanimado, pero en el fondo, Señor, te doy las gracias por un día más y por poder existir. Entonces, repetir conductas o este tipo de conductas lo que hace es crear actitudes o hábitos que en este caso genera una gratitud disposicional que va a crecer en intensidad, frecuencia, amplitud y densidad. Bien, entonces así es como la gratitud puede reflejarse, como os decía, en situaciones difíciles, de tal manera que las personas van siendo capaces de superarlas y reconvertirlas en situaciones beneficiosas, por los aprendizajes vitales que ayudan a ir dando sentido a nuestras vidas. ¿Cuánta gente ha aprendido a vivir en acción de gracias? No porque las cosas se le hayan dado bien o fáciles, sino precisamente por lo contrario, porque las cosas se le han dado mal. Y de ese sufrimiento se ha logrado un aprendizaje que ha logrado una transformación de su sensibilidad. No precisamente las personas que han vivido entre algodones son las personas más agradecidas, ¿no? Yo recuerdo, algunos lo recordaréis, que tenemos un grupo de chicos que están en una escuela de jardinería y la mayor parte de ellos son chicos que vienen de la África subsahariana y de situaciones, os podéis imaginar, especialmente duras y difíciles, ¿no? Estos chicos, cualquier gesto de atención hacia ellos es como si les hiciera renacer de nuevo. Recuerdo el día que les dimos de comer la primera vez aquí en casa, que no estaban acostumbrados a que nadie les sirviera y les agasajase con una comida, ellos que han tenido que hacer proezas para poder sobrevivir en sus respectivos países. No es que se les cayeran las lágrimas a ellos, se nos caían a nosotros, por esa gratitud ante algo que sentían que no merecían, cuando lo merecían por completo. Y la última cosa que yo quisiera comentaros, ya para iniciar nuestro diálogo, es que ante estos momentos a veces de desolación, de crisis, es importante saber gestionar bien la gratitud. Y aquí me permito ser un poco crítico. ¿Qué quiero decir? Que cuidado con las gratitudes prematuras. Yo diría ni gratitud prematura, y ahora me voy a explicar, ni pasividad. Fijaos, en ejercicios espirituales, San Ignacio habla de la consolación. Claro, cuando uno está consolado, cuando uno está alegre, cuando uno está lleno de esperanza y de Espíritu Santo, pues parece fácil agradecer. ¿Por qué? Porque el don es sensible, yo lo siento, lo noto, y aparente. Pero pronto, nos dice San Ignacio, van apareciendo como determinadas tentaciones de las que protege o suele proteger un agradecimiento más intenso para caminar humildemente, como dice San Ignacio, junto al Dios del consuelo. A esto me refiero. Y voy a poner 3 ejemplos. 3 ejemplos de tentaciones en la consolación
que se combaten, y que se combaten insistiendo en la gratitud. Una es la autosuficiencia, como decimos los de Madrid, ir sobrado por la vida, o ir de sobrado. Otro es el orgullo, y otra es el escepticismo. La primera, agradecer la consolación, que es lo que dice San Ignacio, cuando estás consolado, agradece la consolación, agradece la consolación como recibida. ¿No? Es que yo, fíjate, como me he ido de retiro este fin de semana, o como, fíjate, he hecho una peregrinación, ¿cómo voy a estar? Pues como me ves. Decir, oye, espérate, vamos a ver. El que hayas hecho una peregrinación, el que hayas hecho tal actividad espiritual, el que te hayas licenciado en ciencias religiosas, que es un motivo de mucha alegría y de mucho gozo, no explica o no es una explicación de por qué estás en consolación espiritual. Es decir, tú agradeces esa consolación como algo recibido, como algo inmerecido. Y eso frena la tentación de sentirse fuerte y capaz de cualquier cosa con esa cierta autosuficiencia y omnipotencia. Y hay que distinguir, dice San Ignacio, el propio tiempo de la tal actual consolación del siguiente en que la ánima, dice él, queda caliente. Ahora lo explico. Es decir, donde uno muchas veces toma decisiones desde una falsa sensación de poder autosuficiente. ¿Bien? O sea, una cosa es que el Señor te haya regalado una cosa en este momento, que te ha llenado el corazón, y otra es lo que viene después. Es decir, al calor de esa consolación uno puede tomar decisiones que están llenas de orgullo y están llenas de autosuficiencia. Cuidado con esas cosas, ¿eh? Es que uno se siente la flor innata del movimiento mesiánico de Jesús, ¿no? Esto es como los discípulos después de la multiplicación de los panes y los peces. Se sentían los mejores de los mejores. ¿Y luego qué pasó? ¿Os recordáis cuál es la escena que viene después? En el lago Tiberíades, en medio de la tempestad, ya no se acordaban, ¿eh? Cuando uno está consolado, vamos, yo no necesito a nadie. Pero es que la tormenta viene después, ¿no? Entonces, por eso la consolación hay que vivirla con mucha humildad. Y debe despertar una gratitud que no es fruto de mi capacidad. Es decir, cualquier orgullo o tentación de creer que la consolación es por los propios méritos es falsa. Entonces dice San Ignacio, hay que humillarse y bajarse cuanto puede. El libro del Deuteronomio está lleno de principios sobre la humildad y la gratitud. Uno de ellos es el capítulo 8 del Deuteronomio, versículo 17, por si lo queréis consultar. Otra tentación podría ser, como os he dicho, os he hablado de la autosuficiencia y del orgullo, es decir, de creer que la consolación es por los propios méritos. Pero la tercera tentación, y voy acortando mucho, es el escepticismo ante tanta bondad de Dios. ¿Cómo es posible que Dios sea tan bueno conmigo? ¿No? Es decir, agradecer la consolación es afianzarse en el poder de Dios y en el triunfo de su bondad, que me guía, que me acompaña. Y yo reconozco que propios de Dios, dice San Ignacio, leo los ejercicios, y de sus ángeles, en sus mociones, dar verdadera alegría y gozo espiritual. Entonces, eso supone evitar falsas humildades y alabar el don de Dios. Hay una carta que escribe San Ignacio a una monja de fama iluminada, Teresa Reyadale, y dice, si bien miráis, bien entendéis que aquellos deseos de servir a Cristo nuestro Señor no son de vos, no te equivoques, no son de ti, mas dados por el Señor. Y así hablando, el Señor me da crecidos deseos de servirle al mismo Señor, le alabáis, porque su don publicáis y en el mismo os gloriáis. No te glorías tú, te glorías en el Señor, no en ti, pues a vos misma aquella gracia no atribuís. ¿Qué riesgo más grande se puede dar en personas, esto se puede dar también en comunidades religiosas, de buscar una gratitud prematura o de aplicar lo que yo llamo una teología de la redención prematura? ¿Qué quiero decir? Ante situaciones graves de pérdida y dolor. Yo he escuchado, por ejemplo, en personas que están pasando o están atravesando un duelo,
de venir otra con la mejor intención del mundo, no digo que no. Tú lo que tienes que hacer es dejarte de lamentar y dar gracias. Y tú dices, perdona, te estás saltando algo muy importante. O sea, esa persona lo que tiene que hacer es llorar. Y mucho seguramente. Tú no puedes cortocircuitar ese proceso interno que la persona está haciendo porque tenga que dar gracias. Claro, algún día tendrá que dar gracias, pero permítele llorar en el momento en el que tiene que llorar. A eso me refiero cuando hablo de gratitudes prematuras o de la teología de la redención prematura, ¿no? Es decir, la importancia en muchas tradiciones espirituales de dejar espacio al lamento, incluso el lamento ante Dios. También Jesús lloró delante de Lázaro. Para que, expresado el lamento, yo pueda captar la profundidad de la redención y hasta se llegue a una gratitud más auténtica y profunda. Porque si yo no he llorado lo suficiente, mi gratitud seguramente tendrá más de impostación y de voluntarismo que como algo que nace precisamente de la herida curada y sanada. Hace años me sorprendió un paciente en recuperación de una adicción a las drogas, que me dijo cuánto le había ayudado que en su programa de rehabilitación le frenaran la oración de acción de gracias o de alabanza en algunos momentos dolorosos, y que la persona que le acompañaba, su mentor, le decía, tú lo que tienes que hacer es ahora llorar, porque si te pones a dar gracias, lo más fácil es que proyectes una mirada superficial sobre todo el daño que has hecho y que te has hecho. Por lo tanto, llora, ¿no? Llora, no porque a una persona se la quiera machacar, ni mucho menos, sino porque hay virtudes que no quedarían suficientemente integradas si no se hubieran cosechado con lágrimas, sin duda alguna, ¿no? Entonces, las personas a veces usamos oraciones de gratitud para distanciarnos de nuestro propio dolor, a veces psicológico y emocional, y hay momentos agudos de mucho dolor que pueden ser un camino para tranquilizarnos. Y ante situaciones más crónicas, esas oraciones de gratitud no se tienen que usar muchas veces como se usan o las usamos, ¿no? Como un modo habitual de evitar experiencias dolorosas, que inevitablemente acompañan los procesos de recuperación. Entonces, importante, y con esto ya termino, la oración de gratitud siempre requiere discernimiento, siempre. Y para que no sea prematura, ni que sea destiempo, sino que permita el lamento, y para no superficializar ciertos procesos de conversión y de cambio, necesitamos llorar. Hay que volver a insistir en que la desolación muchas veces orienta a una gratitud más costosa, pero más pura. Más costosa, pero más pura. Y una gratitud que no es prematura ni inadecuada, no pierde el profundo misterio de gratuidad. Eso lo dicen algunos filósofos de corte personalista como Mounier o como Lévinas, ¿no? Por cierto, filósofos que estudió muy a fondo el propio San Juan Pablo II, que como bien sabéis venía de la escuela del personalismo filosófico, ¿no? Y entonces uno se va incorporando a Cristo en lo que el cardenal Vanois llamaba su sacrificio de acción de gracias. Y ahora entendemos lo que significa ese sacrificio de acción de gracias. Crecer en gratitud y en gratuidad da una raíz sana a nuestra entrega, la hace más real y espontáneo, en el todo amar y servir, ¿no? Por eso que San Ignacio da tanta importancia al momento de la desolación, porque la desolación nos hace humildes y nos conduce a una gratitud más pura e intensa, ¿no? Y mucho más profunda. Bien, pues aquí me quedo y nada, yo os animaría a que ahora, en los minutos que tengamos, que no son muchos, podáis hacer alguna pregunta, compartir lo que queráis, etcétera, etcétera. Las charlas serán en el futuro así, es decir, vamos sacando elementos de la espiritualidad, poniéndolos en diálogo
con aspectos más antropológicos, más psicológicos. Muy bien, pues si queréis nos volvemos a tomar un café, ¿no? Y a lo mejor ahí surge alguna pregunta más, porque algunos a lo mejor se tienen que ir, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias.